Porque ya se puede decir buenas noches, ¿no? Ya es de noche, ¿verdad? Sí, sí. Ay. Va, bien. Bien. Hace unos 30 años, en mi iglesia de origen en Rumanía, estuvo de visita un predicador que me gustaba mucho y, para mi sorpresa, inició su mensaje agradeciendo a la congregación y al pastor por haberle dado la honra, perdón, y la bendición de poder compartir la palabra en aquella ocasión. Gracias, hermano. Bueno, repito porque parece que no estábamos todavía atentos. Hace unos 30 años, en mi iglesia de origen de Rumanía, estuvo de visita un predicador que a mí me gustaba mucho y, para mi sorpresa, en aquel entonces, inició su mensaje agradeciendo a la congregación y al pastor por haberle dado la honra y la bendición de poder compartir la palabra en aquella ocasión. Era la primera vez que yo escuchaba algo así y me sorprendió mucho, porque yo pensaba que la honra y la bendición era nuestra. Era de los que le escuchábamos, pues era un hombre entregado a Dios y un buen predicador. Y después de aquel culto, mira qué coincidencia, que también era un culto de estudio bíblico y oración en la semana, como hoy, expresé mi sorpresa con un amigo y hermano a quien apreciaba mucho. Era un hermano más maduro en la fe, llevaba ya más tiempo en los caminos del Señor, y a lo cual él me contestó, dice, claro que se siente honrado, hermano. Dice, ¿qué puede ser más honroso que predicar la palabra de Dios? La honra y la bendición es primeramente del predicador, porque se le ha dado la gracia de predicar del Dios de la gracia. Esa es mi introducción para el mensaje de esta noche, para el estudio de esta noche. La clase 29 de nuestro estudio de la epístola a los Efesios, que nos medio guiamos en el libro de Sinclair Ferguson, tiene el título Salvo por gracia, se le dio la gracia de predicar la gracia. Leeremos no solamente los versículos de 7 al 9, sino que iniciaremos la lectura desde el versículo 1 del capítulo 3 y leeremos hasta el versículo 9. Efesios capítulo 3, versículos de 1 al 9. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. En los versículos que me ha tocado exponer, ha llamado mucho mi atención esta verdad afirmada por Pablo. Si a nosotros se nos hubiera dado la posibilidad de escuchar a Pablo, seguramente lo consideraríamos una honra. Me refiero a escucharle en persona. Algunos de nosotros hemos estado
en la conferencia de Pasión por el Evangelio y hemos tenido el gozo y la bendición de escuchar a Miguel Núñez, a Nicolás Emilio Tranchini, Sogel Michelén, Andrés Birch, Conrad Mbewe, espero que he pronunciado bien, José Moreno, o Pepe Moreno como es conocido, y otros. Y qué alegría, qué gozo, qué bendición del Señor escuchar la palabra de Dios por boca de estos siervos en vivo, estando ahí. Por esto, con la vida de Dios, no nos perderemos ninguna conferencia organizada por Pasión por el Evangelio, porque sabemos que todos los años invitan como conferenciantes a hermanos de buen testimonio, entregados al Señor, de mucho conocimiento y madurez, y que tienen un don ejercitado de compartir la palabra con claridad. Dentro de 3 semanas, primero Dios, estaremos otra vez disfrutando esas conferencias. Y las promocionamos porque queremos que también vosotros vayáis, nuestros queridos hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, para que disfrutemos juntamente con nuestros hermanos de esta bendición. Volviendo a nuestro texto, Pablo dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Algo parecido a lo que decía aquel predicador a cual he citado en la introducción. Para Pablo y para todos estos hermanos que he mencionado antes y todos los predicadores, estoy seguro de que consideramos que el poder predicar el evangelio es una gracia que nos fue dada. Creemos que es una gracia poder predicar de la gracia de Dios, quien por esa misma gracia nos salvó. Pero hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Favor inmerecido, don inmerecido, sí, muy bien. Si me vas a permitir, te voy a corregir. Eso es lo que significa la gracia, no lo que es. Yo también me he equivocado mucho tiempo pensando, la gracia es un don inmerecido. No, esto es lo que significa. La gracia de Dios no es solamente que nos perdonó los pecados. La gracia de Dios no es solamente que nos salvó y que nos llevará al cielo. ¿Será solo eso? Yo creo que es mucho más que esto. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Dios mismo. Y enseguida lo explico. En el discipulado, que hacíamos los domingos antes de la escuela dominical y que espero pronto poder reiniciar, hablábamos últimamente de los atributos de Dios. ¿Alguien se acuerda qué son los atributos de Dios? Características de Dios, cualidades de Dios o perfecciones de Dios. Una de esas perfecciones de Dios, uno de esos atributos de Dios es su gracia. La RAE está también de acuerdo con nosotros y pone como definición, una de las definiciones de la palabra atributo, cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios como su omnipotencia, su sabiduría, su amor. La gracia de Dios es una perfección propia de Dios, es una característica, una cualidad de Dios. La gracia de Dios es Dios mismo. No podemos separar la gracia de Dios mismo. Cuando afirmamos que Dios nos dio de su gracia, nos referimos a que Dios nos dio a Dios en la persona de su Hijo amado. Cuando decimos que nos perdonó por gracia, nos referimos a que Dios nos perdonó en Dios el Hijo. Cuando decimos que somos salvos por gracia, nos referimos a que Dios nos salvó en su Hijo amado, por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. La gracia no es solamente algo que Dios nos da.
La gracia es que Dios nos ha dado a su precioso, bendito y glorioso Hijo. La gracia es que Dios nos ha dado a Dios. En Romanos 8:32 leemos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que Dios nos da en Cristo, nos da juntamente con Él. ¿Recordáis el tema principal de la epístola a los Efesios? Pongo muchas preguntas esta tarde. No sé si se me ha pegado de Julián o... Perdón, un poco más alto. La unión con Cristo, muy bien. En los primeros 3 capítulos, Pablo nos explica qué significa esta unión. Y en los postreros 3 capítulos nos explica cuál debe ser el resultado práctico de esta unión aquí en la tierra, manifestado en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales. La expresión en Cristo, en Él, en el amado, en Cristo Jesús se repite unas 40 veces en la epístola. Y como ya sé que lleváis algo de tiempo sin leer la epístola completa, os desafío que toméis como tarea para estos días leerla entera y marcar en vuestras Biblias cada vez que se repite esta expresión. Por ejemplo, en el capítulo 1, los primeros versículos, bueno, desde el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y marcamos ahí en la Biblia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y podríamos seguir. El versículo 8, por ejemplo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y así a continuación. Y vamos a ir marcando. Hermanos, nada de lo que Dios nos da es separado de Cristo. Todas y cada una de las bendiciones espirituales que Dios nos da están escondidas en Cristo. Y cuando nos da a Cristo, nos da toda su riqueza, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bueno, me he saltado también. Nos dará también con Él todas las cosas, y llegamos, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Por medio de esta gracia, que es Cristo entregado por nosotros, nos salvó de nuestro estado de muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira e hijos de desobediencia, tal como leemos en el capítulo 2 de 1 al 10. Yo os invito a que volvamos a leer este texto. Pasamos al capítulo 2 y leemos los primeros 10 versículos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y no solamente esto, sino que Pablo no se niega a reconocer. Cuando él dice que fue juntamente con los gentiles y los judíos de Éfeso, él también había estado en esa situación de muerto en delitos y pecados, hijo de ira, hijo de desobediencia. Él añade, no solamente que reconoce esto, sino que él añade que él fue perseguidor de la iglesia, esa iglesia con la que Cristo se identifica. En Hechos 9, de 1 al 5, leemos cómo el Señor se identifica con la iglesia, cómo fue la conversión de Saulo. Hechos 9, de 1 al 5, lo tenemos en la diapositiva. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A Pablo, salvo por la gracia de Dios, le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, según hemos leído en el versículo 8 del capítulo 3 de nuestro texto. Pablo, en su estado natural, había sido un fariseo religioso y perseguidor de la iglesia. Pero cuando le fue dada la gracia salvífica en Cristo Jesús, le fue dada también la gracia de ser apóstol a los gentiles. Pablo entendió que el predicar el Evangelio a los gentiles no fue por sus cualidades, no fue por sus méritos, que no tenía nada que ver con él, sino que fue un don que le fue dado, fue una gracia, un favor inmerecido, como decía el hermano. Antes de escribir la epístola a los Efesios, Pablo ya había confesado antes en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10, afirmando: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. En esta cita vemos una vez más que el apostolado de Pablo fue una gracia que se le otorgó, aunque esta gracia incluyó incluso muchas privaciones, humillaciones, persecuciones, trabajos, sufrimientos y al final el martirio. Cuando Ananías fue enviado por Dios para que Pablo, el antiguamente Saulo, recobre la vista después de que Cristo lo había encontrado en el camino a Damasco, y por la gloria de esa revelación que acabamos de leer un poquito antes, Pablo, el antiguamente Saulo, se había quedado ciego. A Ananías, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si no mal recuerdo, creo que en la epístola de Pablo a los Filipenses, él escribe que a nosotros nos ha sido dada la gracia, nos ha sido dado no solamente la gracia de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. De hecho, en ese mismo momento, cuando escribió Efesios, Pablo estaba prisionero en Roma. Y su condición de prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, como lo dice, era de hace unos cuantos años. No era de pocos días, sino ya eran años. Primero, había sido arrestado en Jerusalén. Luego, fue llevado bajo custodia militar hasta Cesarea, donde se quedó encarcelado por 2 años. Porque el gobernador Félix quería congraciarse con los judíos. Pero después de estos 2 años, cuando el gobernador Félix fue sustituido por Porcius Festo, tras otro intento de parte de los judíos de matar a Pablo, Festo decide por fin enviarle a Roma, porque Pablo, en calidad de ciudadano romano, había apelado a César. Y otra vez, en calidad de preso, custodiado por soldados, y pasando por varios peligros de muerte, y después de varios meses, llegó a Roma, donde permaneció preso por otros 2 años más. Pero en este caso en una especie de arresto domiciliario, en una casa alquilada, custodiado solamente por un soldado. Mientras estaba en este arresto domiciliario en Roma, fue cuando escribió las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. De este asunto aprendemos 3 cosas. 1, que el apostolado de Pablo le fue dado por gracia. 2, que conllevó sacrificios y sufrimientos. Y 3, que fue de gran bendición para los gentiles de su generación y todas las demás generaciones que siguieron y seguirán. Hermanos, nosotros no podemos recibir la gracia de ser apóstoles a los gentiles, ni a ninguna otra nación. Se escucha muy a menudo en YouTube vídeos, mensajes de algunos de los apóstoles modernos, apóstoles falsos, por supuesto. Cuando viene otro supuesto profeta y le dice, el Señor te envía a las naciones, tú eres apóstol de las naciones. No. Hoy día hay muchos que supuestamente son apóstoles a las naciones. Pero nosotros sabemos de la palabra de Dios que todos estos, sin excepción, son falsos apóstoles. Porque no cumplen ni con las condiciones de apóstol, ni con la voluntad de Dios, ni con la pureza doctrinal, ni con el testimonio. La mayoría de ellos han hecho falsas predicciones y falsos milagros. La integridad moral de todos está muy dudosa y en algunos casos incluso probada como pecaminosa en gran manera. Algunos incluso están con cargos de delitos y otros incluso en la cárcel. Son arrogantes, predican un evangelio diferente, es decir, se predican a ellos mismos y llevan la gente a la perdición. Nosotros debemos saber con claridad de la palabra de Dios que el don de apóstol ha culminado con la muerte de Juan, aproximadamente en el año 96, cuando ya el fundamento de los apóstoles y los profetas estaba establecido y colocado firme, porque la revelación de Dios estaba completa, el canon bíblico estaba completo y por eso el don apostólico cesó, y asimismo los demás dones extraordinarios, como el hablar en lenguas, las profecías o las sanidades. Después de Juan, el discípulo amado, no ha habido y no habrá más apóstoles de Cristo.
El fundamento está puesto y está firme. No necesita ninguna revelación más. No necesita ninguna reforma más. De hecho, después de Apocalipsis, no hay ninguna revelación más de parte de Dios, porque si lo había, se tenía que añadir a la Biblia. Y eso ya lo hemos hablado varias veces en la escuela dominical de varones. Pero ni siquiera estos falsos apóstoles pretenden que las revelaciones que supuestamente han tenido puedan añadirse a la Biblia. A tal nivel de herejía me refiero a estos falsos apóstoles, los modernos. A ese nivel de herejía no han llegado aún. En práctica, en cambio, ellos y sus seguidores dan más valor a sus revelaciones. No lo afirman oficialmente, pero en práctica dan más valor a sus supuestas revelaciones que a la palabra de Dios. Tristemente, las religiones tradicionales sí lo afirman abiertamente, y unas cuantas sectas más antiguas. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene al Papa, el supuesto sucesor de Pedro, el supuesto sucesor de Pedro. Y lo tienen no solamente como apóstol, sino como sustituto de Dios en la tierra e hijo de Dios. También consideran que la tradición de la Iglesia, los concilios ecuménicos y el Papa cuando habla ex cátedra, es decir, como sucesor de Pedro, tienen la misma autoridad infalible como la misma Biblia, aunque en la práctica le dan un valor mayor, porque hacen más caso a la tradición, a los concilios, al Papa, que a la misma Biblia. Lo mismo pasa con la Iglesia Ortodoxa, con la única diferencia de que ésta no tiene un Papa a nivel mundial, sino patriarcas a nivel nacional. Las otras tres sectas que quiero nombrar son, primero, los adventistas, con su sierva Ellen White. Dan más valor, los adventistas dan más valor a los escritos de Ellen White que a la Biblia. Los mormones con su profeta John Smith, lo mismo ocurre. Es de más peso, aunque no lo afirman abiertamente, en la práctica resulta ser esto. Dan más peso al libro de Mormón que a la Biblia. Y los testigos de Jehová con sus revistas hacen lo mismo. Seguramente que hay alguna más, como por ejemplo La Luz del Mundo y su líder Nazón Joaquín García, y otras sectas semejantes, pero preferí no nombrar más por amor al tiempo y porque no son tan conocidas a nivel mundial como las otras tres que mencioné. Hermanos, apóstoles ya no hay, pero hay otros ministerios y otros dones que, al igual que el don apostólico, son dones, son una gracia. Don es una gracia, un regalo. Son una gracia de parte del mismo Dios. En nuestra iglesia y en ninguna hay apóstoles, pero hay pastores, hay maestros, hay diáconos, etc. Según leemos, por ejemplo, en Romanos 12, de 6 al 8, os invito a que busquéis Romanos 12, de 6 al 8, y luego leeremos un texto en Primera de Corintios. Romanos 12, de 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Tenemos ejemplo de varios dones, varias gracias que Dios ha dado a su iglesia. El siguiente texto lo tenemos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos de 4 al 11.
Primera de Corintios 12, de 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El tiempo no me ha permitido desarrollar lo suficiente sobre el mensaje del apóstol Pablo. Hemos visto primero que Pablo fue salvo por gracia, igual que todos los demás creyentes. Hemos visto en segundo que le fue dado la gracia de predicar el Evangelio, de ser el apóstol a los gentiles. Y el tercer punto es el mensaje que él tenía que llevar, que es la misma gracia. Así que, como no me dio suficiente tiempo para desarrollarlo, me limitaré a resumirlo. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Pablo, el mensaje que Pablo tenía que transmitir era el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es como algunos de nosotros hemos escuchado, quizá alguna vez o muchas veces: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El Evangelio no es: entrega tu vida a Cristo y tu vida tendrá un sentido. El Evangelio de Cristo no es: toma una decisión para Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. Esto no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de nuestro amado Señor y Salvador, así como el mismo apóstol Pablo lo escribe en 1 Corintios 15, de 1 al 4, es el siguiente. Además os declaro, hermanos, 1 Corintios 15, de 1 al 4, dice así Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, hemos visto esto hace ya bastante tiempo, en el capítulo 1 de Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es ese Evangelio del reino de Dios? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el Evangelio. Podíamos leer también otro texto donde Pablo indica cuál fue su mensaje. En 1 Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el Evangelio de Jesucristo. Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, sepultado
y resucitó al tercer día según las Escrituras. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si alguien predica un evangelio diferente, también lo dijo Pablo en la epístola a los Gálatas, si alguien predica un evangelio diferente, que sea anatema, es decir, maldito de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tan tajante? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tiene que ser maldito de Dios? Primero, porque así lo dice la Biblia, porque así lo dice Dios. Y segundo, el efecto de un mensaje, de un evangelio falso. Lleva la gente a la perdición. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En conclusión a este estudio, hermanos, cada uno de nosotros, si en verdad somos cristianos, tenemos al menos un don, una habilidad especial que Dios nos ha dado por gracia. Quien ha sido salvado por gracia, ha recibido un don por gracia. Yo no sé muy bien cuál es tu don. Quizá puedo tener una vaga idea, pero me puedo equivocar. A lo mejor el pastor tiene un poco más de luz que yo y te pueda guiar al respecto. Quizá también tú puedes tener una idea de cuál es tu don. Pero quien lo sabe con total y plena seguridad es aquel que te dio ese don celestial, ese don espiritual. Así que pídele a Dios en oración que te muestre cuál es el don que te dio. Y no solamente que te lo muestre a ti, sino que se lo muestre también a la iglesia local, para que la iglesia local reconozca tu don y te ayude a ponerlo en obra, que te ayude a desarrollarlo, a ejercerlo. El don que Dios te ha dado es para que lo pongas en obra. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos, ¿no? Uno que recibió 10, los puso en negocio, ganó otros 10. Otro que recibió 5, los puso en negocio, ganó otros 5. Otro que recibió solo 1, lo guardó y lo devolvió intacto. Y el amo no estuvo nada contento con esa actuación. Hermano, recuerda el ejemplo de Pablo que nos deja en 1 Corintios 15, 9 y 10. Lo hemos leído y lo volvemos a leer. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y asegurémonos que prediquemos el Evangelio de Jesucristo y no un Evangelio de buenas obras y legalismo o un Evangelio de libertinaje. Asegurémonos que prediquemos el Evangelio de Jesucristo y no un Evangelio humanista o moderno. De hecho, yo no sé si un creyente auténtico puede predicar un evangelio equivocado. Es una duda que tengo. Asegurémonos que prediquemos el evangelio de Jesucristo y no otro evangelio. Ese evangelio por medio del cual nos salvó. Esa gracia que nos dio, con cual nos salvó. Y que recordemos que ese don que Él nos lo ha dado es también una gracia que nos dio. No permitamos que nuestros corazones se enorgullezcan por el don, sea cual sea, que nos ha dado. Que así nos ayude Dios y que así bendiga su iglesia aquí en Móstoles. Amén. Amén.